los bonos están volviendo protagonistas de los portafolios de inversión y para eso invitamos a dos expertos que nos van a dar las respuestas que necesitamos. Les cedo la palabra a Benjamín Sousa, Index Fixed Income Product Strategist LATAM para BlackRock, y Fernando Chavarría, Wealth Business para BlackRock también. Muy interesante el tema. ¿Cuál es el punto de inflexión para el futuro de la renta fija? Gracias. Jimena, no sé si esté en una de esas, ¿sí? Para que nos puedan ver. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a GBM, Luis Madrigal, Alicia Arias, con los que estuvimos trabajando para llegar a este punto, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche aquí. Y justamente como decía Jimena, les queremos hablar mucho de cómo hemos visto a los ETFs crecer y la relación que tiene con los asesores independientes. Creemos que es un fit natural y vamos a estar hablando mucho al respecto. Entonces, Benja, como tú bien sabes, en BlackRock invertimos mucho tiempo analizando tendencias a nivel global, regional y local, y ciertamente, últimamente, probablemente la más relevante que hemos visto en el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, es que el sector de intermediación de más rápido crecimiento es el de asesores independientes, con más o menos 19% de crecimiento anual compuesto en los últimos 3 años. Y esto refleja muy claramente la búsqueda de los asesores independientes de mejores condiciones económicas y mayor independencia que en las plataformas de wealth management tradicional. Y lo hemos visto de la mano muy marcado de 3 grandes pilares, que es el crecimiento del modelo de fee-based, una mayor personalización en los productos y en los servicios ofrecidos, y una continua búsqueda de eficiencias operacionales. Entonces, ¿cómo podemos entender la conexión que existe entre estas grandes tendencias y el crecimiento exponencial que hemos visto en la adopción de ETFs como vehículo de inversión, y cómo esto lo podemos ver de manera focalizada en México? Claro, gracias a todos por venir, gracias por la invitación. Creo que hay un par de temas aquí para deshebrar, pero la idea principal es esta. O sea, los ETFs están creando una revolución en el mercado financiero, y la razón es muy simple, ¿no? Son instrumentos, en su mayoría son indizados, en su mayoría tienen un costo bajo, y van de la mano de estas tendencias de las que platicábamos, ¿no? Tenemos por un lado el tema del fee base contra las cuentas transaccionales. En los Estados Unidos lo que se hizo, ¿no? que se trató de hacer de varios medios y acabó el Departamento de Trabajo interviniendo como para tratar de hacer esto, y lo que está haciendo es simplemente tratar de alinear los incentivos de los intermediarios financieros con los clientes, ¿no? O sea, nos imaginaríamos que cuando se creó el sistema financiero deberían de estar alineados los incentivos del broker, ¿no? de la persona que maneja el dinero con el cliente, y en realidad lo que se hacía era que una gran parte de la compensación del intermediario típico en los Estados Unidos no venía del rendimiento del cliente, es decir, no había una alineación, ¿no? El incentivo del intermediario no era que los activos crecieran, el incentivo del intermediario era qué podía vender que le facturara a él más, ¿no? Básicamente había retrocesiones, había toda esta serie de incentivos que hacían, o sea, el tema de transaccional tiene que ver con que mientras más operaciones haga, más dinero hago, ¿no? Pero mientras más operaciones haga y más dinero le pagas al intermediario, menos retorno te quedas tú como inversionista, ¿no? Entonces, la regulación que vimos, que son regulaciones que están implementando a nivel global, es justamente el transparentar de dónde hace dinero el intermediario financiero. Es decir, te entrega tu estado de cuenta y te dice: estos son los fondos que tienes, estas son las acciones que tienes, este es ha crecido o no el portafolio, y al final dice: y by the way, he hecho dinero a través de estas formas, ¿no? Entonces te das cuenta, de frente estás viendo cómo hizo $50,000 a través de todo este tipo de retrocesiones y otro tipo de incentivos, ¿no? Entonces, al final del día, ¿no? Lo que estamos viendo es este movimiento
muy significativo de cuentas que eran transaccionales, donde el incentivo era operar lo más que se pueda, ¿no? A fee-based. Lo que hace el fee-based es básicamente alinea el incentivo del inversionista. Lo que el inversionista que quiere es simplemente que su patrimonio crezca, que crezca lo más posible, es decir, quiero el producto que me ofrezca lo que quiero, ¿no? El S&P 500, los bonos de grado de inversión o lo que sea, más baratos posibles, ¿no? Entonces, básicamente el ETF encaja en todo este movimiento que estamos, que estoy describiendo y básicamente es uno de los principales drivers, ¿no? Del crecimiento de los ETFs, ¿no? Eso es súper importante. Ahora, al final del día, ¿no? El segmento de asesores independientes te permite, ¿no? Tener esa separación de que yo no hago dinero si estoy operando, yo hago dinero solamente si los activos crecen, no solamente si el patrimonio tuyo de mi cliente crece, yo voy a hacer dinero. Los dos tenemos el mismo incentivo, ¿no? Y esa es un poco la utilidad del ETF, ¿no? Al final del día, el ETF te da exposición a beta de mercado como cualquier fondo de inversión, simplemente lo compras a 3 basis points cuando compras el IBB, ¿no? Es la diferencia, no dejas ahí nada en la mesa y es simplemente muy fácil, ¿no? El tema de la personalización pues va de la mano con esto, ¿no? Al final del día, hoy en día hay, no sé ni el número, ¿no? Porque todos los días cambian, ¿no? Pero hay más de 500 opciones de ETFs en el mercado mexicano listados, disponibles, que te dan acceso a todos los sabores de equities que te puedas imaginar, a todos los sabores de renta fija que te puedas imaginar y te puede personalizar ese índice. Ahora, va más allá, ¿no? O sea, el último tema de la eficiencia operativa tiene que ver un poco con esta personalización, pero va más allá. El cliente mexicano tiene necesidades particulares y hay distintos tipos de ETFs y algunos le sirven más al cliente mexicano que otros, ¿no? Estamos viendo cómo al Banco Central, al Banco de México, ¿no? Le van a servir ciertos productos porque no tiene fricción, porque es un ente exento por ser un ente soberano y por lo tanto no importa qué tipo de wrapper compre para accesar al mercado de mortgages, por ejemplo, ¿no? A los fondos de pensiones igual tiene el mismo tratamiento por ser un fondo de pensiones y haber el tratado de doble tributación, pero a la persona física en México, ¿no? Hay productos que le sirven mejor porque tienen features como la acumulación, porque tienen ciertas cosas que hacen que sea obviamente no solamente mucho más fácil comprar un ETF que trae toda la canasta de bonos o un ETF que trae toda la canasta de acciones, pero o sea, va más allá de esta eficiencia, ¿no? La eficiencia de cuál es el wrapper correcto, ¿no? O sea, cuando tú estás invirtiendo, cuando tú estás tratando de conseguir esa diversificación internacional, estás cruzando jurisdicciones. Cuando se cruzan jurisdicciones, dependiendo de la clase de activo, vas a tener ciertos impactos, ¿no? Va a haber fricciones porque hay algunos países cobran retenciones, etcétera. Entonces va a haber ciertas cosas que están diseñadas específicamente para el cliente mexicano, ¿no? Entonces yo creo que o sea, el crecimiento que vemos en los ETFs depende de muchas cosas y estamos viéndolo en diferentes mercados, no solamente en Estados Unidos, lo estamos viendo en Latinoamérica y lo estamos viendo en México en particular. La plataforma del SIC ha venido creciendo de la mano justamente de esta tendencia, ¿no? O sea, yo creo que lo que sería importante sería que tú describas un poco cómo lo estás viendo tú en México, tú que estás sentado aquí en México enfrente de clientes de Wealth, ¿no? Claro, y creo que como dices, Benja, claro, muchas veces nos basamos en Estados Unidos como gran ejemplo, es el mercado más grande, pero esta adopción ha ido, ¿no?, paulatinamente fluyendo hacia Latinoamérica y mucho lo vemos desde BlackRock Wealth en México, que el rol del asesor ha ido evolucionando, ha ido cambiando con el tiempo, justamente para alinearse con el cliente final. Y esto es, en el pasado estaba muy enfocado en dar recomendaciones de inversión, pero se limitaba mucho a eso. Y lo que hemos visto es una evolución hacia dar una asesoría que también incluye planeación financiera, pensar en temas sucesorios, ¿no?, hacia siguientes generaciones y posiblemente de manera más marcada hacia lo que tú decías de alinear objetivos y dar, a final de cuentas, las mejores condiciones al cliente. Y esto es no hacer una venta de productos, sino traerle soluciones de inversión a los clientes, ¿no? Y dentro de todo, teniendo un entendimiento holístico de cómo todos estos diferentes ángulos impactan al patrimonio del cliente, que como tú dices es lo que todos estamos buscando a final de cuentas, que sea en beneficio del cliente final.
Y Benja, creo que aquí también podemos empezar a granularizar un poco más la conversación a ETFs y hablando de renta fija, que como bien decía Jimena, pues ahorita todos estamos pensando nuevamente en esto, muchas veces vemos que los clientes están más familiarizados con la renta variable, ¿no? Y es algo también un poco cultural de lo que nos han puesto en la cabeza, pero en tiempos recientes hemos visto que las disrupciones más importantes en los ETFs han venido desde el lado de la renta fija. Cuéntanos un poquito cuáles son estos avances que hemos visto y después hacia dónde crees que vayamos, cuáles serán los grandes next steps que daremos hacia el futuro. Claro, o sea, yo creo que hay un par de temas. El primero es el ETF, es simplemente un envoltorio, ¿no? Es un envoltorio más moderno que el envoltorio del fondo mutuo. El fondo mutuo se inventó en 1927, se abrió al público en 1929. Varias décadas después inventamos el ETF, que simplemente es un poco más eficiente desde el punto de vista. Hay muchas razones por las que el ETF, siendo más moderno, aprendimos mucho de lo que habíamos hecho con los fondos mutuos. Ahora, el ETF es un envoltorio de acciones y por lo tanto la gente está familiarizada con tradear una acción que tiene acciones dentro. Estás tradeando la misma acción o estás tradeando las 500 acciones separadas o envueltas, ¿no? Al final del día es muy fácil entender la relación que existe entre uno y otro. ¿Cuál fue la disrupción que creó el ETF cuando utilizamos ese mismo envoltorio, pero ahora para bonos, ¿no? Los bonos no operan en una bolsa de valores, ¿no? O sea, cuando tú compras una acción de Apple o compras una acción de América Móvil, tú estás comprando en la misma bolsa de valores. Cuando tú compras un bono de Apple o un bono de América Móvil, en realidad tienes que levantar el teléfono. Tienes que levantar el teléfono y le tienes que llamar a un banco y le tienes que pedir un precio. Es decir, no hay una pantalla, no puedes abrir Yahoo Finance y ver a las 9 de la mañana con 11 minutos, con 11 segundos, dónde está el precio de ese bono. No sabes. O sea, es un mercado que se llama over the counter, en el que es una transacción uno a uno entre el cliente, el que quiere comprar el bono, y el vendedor del bono, que en este caso son los bancos, ¿no? Entonces, esa transacción, o si pensamos cómo funciona, si yo llamo por teléfono y me dan un precio, yo no le puedo pegar al primer precio que vea, tengo que tener una referencia. Entonces tomo otro teléfono y le llamo al segundo banco y tomo otro teléfono solamente para estar seguro que más o menos tengo un precio razonable. Y eso no me dice que los precios van a ser iguales, los precios pueden ser muy diferentes. Entonces operamos en el mercado de deuda como operábamos hace 50 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy en día puedes mandar un chat, puedes mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces es un poco más moderno, pero, o sea, piensa en esto funciona como hace cientos de años funcionaba un bazar, o como funciona un bazar actualmente. Sí, la mecánica. Tú vas al puesto número 1 y preguntas cuál es el precio de la especie, ¿no? Y tú vas en el bazar de Egipto, ¿no? Y vas al precio al bazar, al puesto de al lado y preguntas cuál es el precio y vas al bazar de al lado, preguntas cuál es el precio y regresas al primero porque era el más barato y cierras la transacción. O sea, esa es la forma más opaca y más, o sea, y tú vas al mismo bazar en la tarde y los precios pueden ser diferentes. Lo que debemos de pensar de una bolsa de valores, este es el Amazon de los activos financieros. Toda la información disponible está en la bolsa de valores, es decir, todas las compras y ventas están filtradas por la bolsa de valores y el algoritmo de la bolsa de valores lo que hace es que las organiza de mayor a menor y simplemente permite que cuando un precio de compra y un precio de venta se iguale, ¿no? Se cruce una transacción, ¿no? Los precios son firmes, no es el Bloomberg que te está mandando el banco que a la hora que le pides el precio de verdad dice no, ya es otro, ya es uno distinto, ¿no? Si estás viendo un precio en la bolsa de valores, ese precio es ejecutable. Entonces es una forma de operar un activo mucho más moderna que el bazar de hace 500 años, ¿no? Entonces, la disrupción que tenemos en el mercado de renta fija es esta. Trajimos la tecnología, la transparencia de un mercado de equities al mercado de deuda, ¿no? Lo que estamos viendo es justamente una disrupción en cómo se opera la deuda. O sea, tú puedes llamar y puedes seguir pidiendo precios para los bonos del Tesoro por teléfono,
o puedes mandar una orden a la bolsa de valores y operar SHB o IB01 a un centavo de diferencia, ¿no? Que es el precio mínimo de un precio en pesos o en dólares, y básicamente estás trayendo toda la tecnología detrás de cómo priceas 500 acciones para operarla en un solo ETF, para hacer lo mismo pero en los bonos, ¿no? La disrupción en el mercado de deuda está desintermediando el mercado como lo conocemos y está moviendo este mercado primero a un mercado híbrido en el que un monto importante de todas las operaciones de todos los inversionistas alrededor del mundo están pasando por una bolsa de valores, es decir, tienen la transparencia, la eficiencia, la operatividad de una bolsa de valores. Un ejemplo, ¿no? que mencionábamos hace un momento, HYG es un ETF que tiene bonos de high yield adentro, opera aproximadamente entre 2 y 3 billones de dólares diariamente. El mercado de high yield como un todo opera 7 billones de dólares. O sea, el que no está volteando a ver los ETFs está ignorando lo que está pasando en el mercado de deuda. Y es que justamente este avance en la transparencia de esta operatividad muy rústica que teníamos ha llevado a que en muchas ocasiones dentro del mundo de la renta fija, los ETFs tienen mucho mayor liquidez que los underlying que lo componen, ¿no? Entonces, claro, estos se convierten en un leading indicator más que el underlying que si lo tradearas over the counter, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Ejemplos, ¿no? O sea, HYG opera más que cualquier bono de high yield. TLT es un ETF que lo que trae adentro son bonos del tesoro, ¿no? Un activo relativamente líquido, ¿no? En su conjunto los bonos del tesoro son el mercado más líquido del mundo. Bonos de 20 años o más es lo que trae TLT adentro. TLT, básicamente opera cerca de entre 6 y 8 billones de dólares diariamente. El récord de TLT son como 15 billones de dólares en un solo día. Eso es más que cualquier bono del tesoro de más de 20 años de maturity, ¿no? O sea, el no voltear a ver los ETFs es ignorar cómo se está transformando el mercado de deuda, ¿no? El mercado de deuda en algún punto va a ser un híbrido entre mercados electrónicos, ¿no? Entre plataformas electrónicas donde toda la gente esté mandando sus compras y sus ventas, donde va a ser point to point, ¿no? Many to many, donde que se va a parecer a una bolsa, y los ETFs y el over the counter como lo conocemos hoy en día va a ser un pequeño pedazo. Y Benja, habiendo entendido toda esta transparencia, estos avances que han traído los ETFs a la renta fija y también considerando el contexto actual económico donde las tasas de interés han venido a cobrar gran relevancia nuevamente, sería interesante cómo podemos pensar en qué oportunidades existen ahorita en los mercados y sobre todo en México, donde vemos que una gran parte del público inversionista está muy inclinado y muy acostumbrado a invertir en renta fija de corto plazo, como puede ser CETES a 28 días o un certificado de depósito que sea equivalente en plazo, pero considerando toda esta transparencia, toda esta added liquidity y eficiencia de la que estamos hablando de los ETFs, ¿cómo pueden hacer el link los inversionistas para capturar estas oportunidades que hoy se presentan en el mercado mexicano? Claro, mira, yo creo que el ETF es eso, ¿no? Es un envoltorio de activos, ¿no? que van a tener características similares. Entonces, cuando nosotros analizamos el mercado y cuando nosotros estamos platicando, como en la plática de hace un momento, que dónde están las oportunidades, ¿no? O sea, simplemente podemos utilizar estos bloques de Lego para armar portafolios, ¿no? Son la herramienta perfecta para asset allocation. Entonces, hay un par de cosas que son importantes, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? Acabamos de experimentar en México, estamos pasando oficialmente a la siguiente etapa de la tasa de política monetaria, ¿no? Nos acabamos de graduar de la subida de tasas a la siguiente etapa, que es la pausa, ¿no? O sea, oficialmente Banxico está entrando en pausa, oficialmente la Fed. O sea, no es oficial porque el último movimiento fue subida, pero básicamente quitó el párrafo que decía que justificaba, ¿no? Las condiciones actuales justificaban más subidas de tasas. Al quitar ese párrafo, ¿no? Nos dio a entender que el siguiente movimiento va a ser oficialmente la pausa. Estamos viendo cómo todos los países alrededor del mundo que teníamos esta prisa, ¿no? Estábamos en esta carrera de quién subía más,
quién subía antes, ¿no? Quién subía más rápido. Finalmente estamos llegando a una, no a la meta, ¿no? Pero digámosle al intermedio, y ahorita platicamos por qué. Pero yo creo que voy a mostrar un par de gráficas que son interesantes desde mi punto de vista, pero, o sea, la forma en la que debemos de pensar, esta en otra de las que quería ver, pero anyways. Entonces, pero básicamente, o sea, lo que tenemos que pensar es esto, o sea, todos los bancos centrales, el objetivo de todos los bancos centrales no era ni subir más rápido, ni subir antes, ¿no? El objetivo de todos los bancos centrales era encontrar esa inflación objetivo, ¿no? O sea, el Banco Central y México funciona parecido, pero el Banco Central tiene esto que le llaman el charter, ¿no? El mandato dual, que es básicamente que tenemos que permitir el pleno empleo sin presiones inflacionarias. Obviamente es una oración que no nos dice mucho, ¿no? Puede ser, cualquier número podría ser el pleno empleo o cualquier número podría ser el que no tiene presiones inflacionarias, pero básicamente le das esa oración a un economista y un economista le va a asignar números, ¿no? Y el Federal Reserve Bank, ¿no? La Fed, la famosa Fed, le asigna dos números muy particulares, 4.25 y 2. O sea, básicamente en este contexto lo que tenemos por parte de la Fed es, el objetivo de la Fed no era ni crear una recesión, ni hacer el crédito más caro, ni apretar las condiciones financieras solo porque sí. El objetivo de la Fed es bajar ese punto rosa cercano al target, ¿no? A este famoso bullseye que tiene la Fed. Entonces, yo creo que todos los bancos centrales del mundo estamos en ese momento en el que creemos que ya subimos lo suficiente. Brasil lleva varios meses ya en pausa. México, como les decía, acaba de entrar en pausa oficialmente. La Fed está como que con un pie en la pausa porque el último movimiento todavía fue subida, pero ya nos dijo que parece ser que ya no va a haber más subidas, a pesar de que hay un miembro ahí bastante vocal que está diciendo que probablemente deberíamos de subir un par de veces más, pero básicamente estamos oficialmente en la siguiente etapa. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente etapa? En la siguiente etapa pasan cosas particulares que los inversionistas podemos aprovechar. Y lo que pasa es esto, ¿no? Si ustedes observan esta gráfica, ¿no? Esta gráfica lo que nos muestra es la diferencia que existe entre la tasa de referencia, ¿no? Entre el famoso Fed Target y la tasa de 10 años, ¿no? Lo que puedes rápidamente concluir de ver esta gráfica sin saber mucho es que no hay un lugar adecuado para la famosa prima de término. La famosa prima de término, ¿no? La diferencia entre el 0 y el 10 años, depende de muchos factores, depende de la liquidez, del apetito de riesgo, de varias cosas, pero la mayor parte del tiempo se encuentra por arriba de 0. Es decir, la curva que nos enseñaron en el libro de texto tiene una pendiente positiva, ¿no? En muy pocas ocasiones vemos esa tasa por debajo del 0, como la estamos viendo en este momento, ¿no? El último punto de esa gráfica es negativo, y no solamente es negativo, sino que es muy negativo. Las muy pocas veces que esté negativo, sobre todo cuando llega aquí por debajo, casi al menos 2%, que es donde estamos, se regresa, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo son dos cosas. La Fed te está diciendo, con esta forma de la curva, ¿no? Y es una forma parecida a la que tenemos en México, que la tasa de política no se va a poder mantener al 11.25 en México por mucho tiempo. La inflación está cediendo y la inflación va a seguir cediendo, y en algún punto ya no va a ser necesaria estas tasas tan altas, ¿no? Pasa lo mismo con la tasa de los Estados Unidos. La tasa del 5.25 no se va a mantener ahí de por vida. Entonces, el 10 años lo que le importa es que las tasas, no importa si empiezan a cortar en 3, 6 o 9 meses, las tasas van a recortar, y eso es lo que nos está diciendo. La primera información que obtenemos de las formas de la curva es eso, que cuando estamos tan invertidos como estamos en este momento, va a haber una recesión, ¿no? Es lo que te está diciendo, ¿no? Y por lo tanto las tasas van a tener que bajar. La inflación no es un problema durante las recesiones, ¿no? Y entonces la Fed recorta porque ya no está en el modo de estar subiendo tasas para controlar la inflación. Ahora, cuando esto sucede, básicamente, esta es la única fotografía que tenemos que ver. Primero baja la de 10 años y después el resto de la curva tiene que bajar no al 3,5,
sino tiene que bajar por debajo del 3,5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la curva, como decía, tiene que tener una tendencia positiva. No hay un lugar adecuado entre el 0 y el 10, como les decía, pero la mediana desde 1979 que se inventó el Fed Fund Target y hoy son 200 puntos base. Entonces, sabemos que es mean reverting esa gráfica que les enseñé, particularmente cuando estás en el extremo se va a regresar por lo menos a la mediana. Lo que vemos ahí es que el espacio para que las tasas se muevan no va a estar ni en el 30 años ni en el 10 años, va a estar en el belly de la curva, ¿no? Entre el 3 y el 7 años, ¿no? Hay más de 100 basis points de 3, casi 100 en el 5, más de 50 en el 7 años. El retorno total hacia adelante va a ser más alto en esa parte que en algo como un CETE o un T-bill. Que justamente ahí es donde el inversionista tiene que empezar a pensar cómo balancear entre carry y duración, ¿no? Que es ahorita lo que tú estás mencionando aquí y cómo jugar en la curva. Al final del día hay dos fuentes de retorno en renta fija, ¿no? Y nos podemos poner ahí mucho más exquisitos y decir que el roll down agrega 2 basis points al año y que el convexity agrega 3 basis points, pero en realidad la mayor parte del retorno viene de dos y solamente dos fuentes, el carry y la duración. Ahora, si alguien me dice, yo quiero comprar 11.25 de mi CETE de 28 días, el riesgo más grande que yo estoy tomando en este momento es el riesgo de reinversión, porque yo no sé si en 6 meses o en 12 meses las tasas van a poder seguir ahí. O sea, la razón por la que la curva se invierte es porque el inversionista dice, a mí no me importa agarrar una tasa del 10 a un año o a 2 años, porque yo estoy garantizando la tasa de 10% durante los siguientes 2 años, ¿no? Porque dentro de 2 años muy probablemente las tasas no van a estar al 10%, ¿no? Entonces hay una razón fundamental, pero eventualmente lo que vas a tener es cuando tienes estos dos factores de retorno, el CETE tiene un solo factor de retorno, el CETE de 28 días tiene solamente carry. La duración es tan baja que aunque las tasas bajaran esos 300 y tantos puntos base, no vas a hacer dinero por ahí. El CETE no se va a apreciar en 4%, 5% porque las tasas bajan, porque no tienes ese factor. Pasa lo mismo con el 10 años. Si el 10 años no se mueve del 3,5, aunque tiene un montón de duración, no vas a hacer dinero porque las tasas ya no se mueven en el 10 años. Históricamente todas las recesiones, el 10 años baja primero, que es un poco, acabamos de ver eso, y el resto baja después. Entonces, el espacio no está justamente en tener algo de duración en el lugar correcto, ¿no? Porque quieres aprovechar que las tasas van a bajar y van a bajar notablemente de 11 a un número mucho más razonable y de 5 a un número bastante más razonable, ¿no? El retorno total va a ser una combinación de estas dos cosas. Claro, y también Benja, trayéndolo un poco al contexto que estamos viviendo en México, vemos tasas reales positivas a niveles que no veíamos hace mucho tiempo. Y luego también hay veces que vemos que el inversionista mexicano tiene memoria de muy corto plazo y el año pasado vimos deflación, tasas reales negativas y probablemente se nos está perdiendo un poco el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que tanto la Fed como el Banco de México querían tasas reales positivas. ¿Por qué querías tasas reales no solamente positivas, sino muy positivas? Porque lo que están tratando de hacer es justamente apretar las condiciones monetarias, ¿no? Hoy en día tenemos una tasa extremadamente alta, ¿no? O sea, tenemos una tasa del 11.25 nominal, tenemos una inflación del 5%, ¿no? Hay más de 6% de tasa real. Y en la medida en la que Banxico no baje las tasas, la inflación va a seguir cediendo. Esa tasa real va a seguir creciendo en lo que resta del año, por lo menos hasta que Banxico diga, bueno, pues ya probablemente debo de empezarle a bajar. Entonces, en los siguientes años esto tiene implicaciones prácticas, no es un tema nada más de que la tasa real está alta o la tasa real baja. ¿Cuál es la obligación fiscal del cliente mexicano? Tú pagas impuestos sobre la tasa real. Entonces, tiene implicaciones prácticas y tiene implicaciones inmediatas para el inversionista mexicano. Entonces, un poco pensar en todo esto cuando estamos analizando, ¿no? Pero la razón por la que las tasas reales son positivas es justamente porque eso es lo que quieres hacer cuando quieres controlar la inflación y eso lo vas a mantener por lo menos de aquí a que Banxico está a 200 puntos base
de alcanzar su objetivo. Es decir, todavía le falta rato con las tasas aquí arriba y esa tasa real va a seguir creciendo en lo que resta del año. Claro, ciertamente, como dices, es no nada más pensar en qué inversión quiero hacer, dónde quiero estar posicionado en la curva, sino cómo quiero hacer el deployment de esa inversión, qué vehículo voy a escoger Claro. para hacer esa inversión, tomándolo de manera holística, tomando nivel de tasa de interés, tasas reales positivas y realmente cuál va a ser el impacto final para mí como inversionista o para el cliente final si es que yo estoy siendo asesor, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy, muy presente. Pues miren, como se dan cuenta, hemos tratado de hacer esto. Sabemos que hay presentaciones durante todo el día y tratamos de hacer esto una charla un poco más dinámica y también los quisiéramos invitar a que no nada más esto una presentación de nosotros para ustedes. Si tienen alguna pregunta, sabemos que el contexto actual entre tasas de interés, el techo de la deuda que se viene en Estados Unidos tiene este factor de nerviosismo adicional para los clientes. Entonces, si en algún momento también quieren participar con algún tipo de pregunta, estamos aquí para respondérselas. Perfecto. Si yo tuviera que asesorar a un cliente, ¿qué ETF de BlackRock me estarías recomendando para así agarrarme bien del belly y tener Claro. Claro, mira, yo creo que, o sea, al final del día, ¿no? O sea, cualquier estrategia de inversión se puede implementar a través de ETFs, ¿no? La pregunta que es práctica no es, ok, entiendo esto, pero yo no puedo salir a comprar bonos del tesoro de 3 años, porque, o sea, la pregunta más simple es, ¿cómo puedo comprar esto, no? Y un poco, probablemente tengamos una, ¿no? Pero creo que... pero básicamente hay un ETF, ¿no? Y acérquense a nosotros al final, pero hay un ETF que compra justamente entre 3 y 7 años de bonos del tesoro, ¿no? Y tenemos todas las versiones, todos los sabores que te puedas imaginar. En general, hay 3 familias de ETFs que nosotros como asesores tenemos que tener bien familiarizadas, ¿no? La primera son fondos americanos, es decir, son ETFs domiciliados en los Estados Unidos que son traídos a México. Esos ETFs les sirven a entes exentos, ¿no? a alguien como el Banco de México, al Instituto Mexicano del Petróleo, a una Afore. Hay ETFs, ¿no? que te van a dar misma exposición 3 a 7 años, pero que son UCITS, ¿no? ¿Cuál es el tema de UCITS? ¿Por qué hablamos tanto de UCITS? ¿Cuál es la diferencia entre UCITS y 1940? Simplemente Estados Unidos tiene una base retail gigante, ¿no? O sea, al final del día hay una liquidez brutal, hay una serie de inversionistas que participan justamente por esta liquidez y hay inversionistas alrededor del mundo que participan utilizando sus ETFs de Estados Unidos, ¿no? Hablábamos que para ciertos clientes mexicanos son muy funcionales, pero lo que les interesa no nada más es que la gente tenga acceso, lo que les interesa es cómo cobro impuestos de todas estas ganancias de capital. Entonces hay algo que se conoce como el withholding tax o la tasa de retención. Entonces hay temas de fricción como el estate tax, ¿no? La tasa del impuesto a la herencia, que no hacen que el fondo americano sea el más amigable para una persona física en México, ¿no? Los UCITS son ETFs que son creados bajo regulación europea, es decir, tienen la misma protección por un ente global reconocido que es los reguladores europeos, pero básicamente son específicamente creados para el cruce de jurisdicciones, es decir, necesitan que los italianos y los suizos y los holandeses puedan comprarlos sin fricciones, que no existan estas fricciones de las que platicamos cuando estamos comprando fondos americanos. Entonces el UCITS, ¿no? Tiene un par de ventajas, ¿no? La primera ventaja es que acumulan, es decir, las fricciones pasan a través de los flujos, ¿no? Cuando yo recibo un dividendo, hay una retención. Cuando yo recibo un dividendo, hay un impuesto al dividendo, ¿no? Entonces, los fondos americanos tienen que pagar dividendos porque el IRS quiere cobrar impuestos cuando pasa esto, ¿no? Entonces, te forzan, cualquier ETF que sea domiciliado en los Estados Unidos tiene que repartir por lo menos el 95% del earned income que hay adentro. Entonces, cuando hay renta fija,
mucho del retorno proviene de ingresos y probablemente para un cliente mexicano no sea la mejor opción a menos que seas un Afore o ciertas entidades, ¿no? El UCITS básicamente está creado justamente para el cruce de jurisdicción. Entonces, para el cliente mexicano, el UCITS es acumulable y hay una versión, ¿no?, del 3 a 7 justamente en versión UCITS. Y la última, ya se movió esto finalmente. Y la última, ¿no?, la última suite de productos que tenemos que tener familiarizados es la versión peso hedge. ¿Y qué es la versión peso hedge? Pues es la misma 3 a 7 años, ¿no?, de lo que platicamos. O sea, económicamente se ve igual, pero las implicaciones son distintas. 3 a 7, que básicamente lo que te da, no traía todas, no era la que les quería enseñar. Pero básicamente lo que tenemos que entender de la versión peso hedge es, puedes aprovechar lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no?, belly de la curva del que platicábamos, 3 a 7 años, pero también en versión peso, ¿no? Y la versión peso es exactamente este mismo rendimiento, ¿no?, ese 4% de rendimiento más el diferencial de tasas, ¿no?, que te convierte algo cuando haces la cobertura hacia pesos, y básicamente compites con tasas comparables con México, ¿no?, que esa es un poco la belleza de este producto. Y aquí volvemos un poco también a las disrupciones y a los avances del lado de ETFs en renta fija, que en lugar de estar comprando algo en tasas mexicanas, también que tiene el riesgo crediticio del gobierno mexicano, puedes estructurar algo que tiene un mejor riesgo crediticio, que tiene bonos americanos en la panza, y con el carry tener una tasa similar con el vehículo que es más eficiente, el wrapper del ETF, ¿no? Volviendo al tema de transparencia y de eficiencia. Claro, y un poco tratando de contestar la pregunta, porque nos desviamos mucho ahí con la explicación, sí. Pero IEI se llama el producto que da tasas del tesoro de 3 a 7, ¿no?, que es la versión de Estados Unidos, ¿no? Ese es para cierto tipo de inversionistas. CBU7 es la versión UCITS, ¿no?, en dólares, ¿no?, de la que platicábamos, que tiene todas estas ventajas de la acumulación, etcétera. Y la última se llama I37MXX, ¿no?, que es la versión de 3 a 7, de bonos del tesoro de 3 a 7, pero en versión peso hedge. Sí, pues muchísimas gracias a todos por el interés, la atención, por tenernos aquí, y como decía Benja, en cualquier momento acérquense con nosotros y podemos platicar más a detalle cualquiera de los temas que tratamos. Ojalá haya sido interesante para ustedes como fue para nosotros estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.